Hola chicos, buenas noches. Buenas noches nuevamente en este reto incendiario. Y el día de hoy vamos a ver el día número 38. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Papito Dios, y te damos muchas gracias por cada enseñanza que nos has dado durante este recorrido. Gracias por tu amor, gracias porque creo que tú estás cambiando nuestros corazones y estás colocando un corazón sensible a ti, a tu voz, a tu voluntad, a lo que nos has llamado a hacer. Y queremos seguir deleitándonos en ti, disfrutando de tu presencia y que nos hables, nos ministres y hagas las cosas conforme a tu voluntad. Hoy quedamos bajo tu presencia, Papito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y bueno, ahora sí, vamos a leer el día número 38, ¿a qué huele Jesús? Y dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, ¿no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños? Mateo 18, del 11 al 14. Existe una pregunta que debe ser respondida si queremos entender las motivaciones de Jesús, cuya respuesta no parece estar tan clara para todos aquellos que decimos ser parte de su movimiento. ¿Qué vino a hacer Jesús a este mundo? Esta pregunta es fundamental, ¿o no? Por lo que uno esperaría que todo cristiano tuviese una respuesta clara antes de denominarse seguidor de Cristo. Porque si somos el movimiento de Jesús, deberíamos tener el mismo énfasis que él tuvo. Es decir, la iglesia existe para seguir promoviendo los intereses de Jesús aquí en la tierra. Sin embargo, observando el énfasis de algunos cristianos, parecería que la respuesta no es tan obvia para todos como cabría esperar, como si cada uno tuviera una idea diferente de cuáles son las motivaciones de Jesús. Por el énfasis de algunos cristianos en invertir grandes cantidades de tiempo, esfuerzo y dinero en construir edificios bonitos, esos que llaman templos o catedrales, parecería que Jesús vino a inaugurar una inmobiliaria. Por el énfasis de otros cristianos en lograr éxito y estatus, parecería que Jesús vino a construir una empresa de marketing. Por el énfasis de muchos cristianos en lograr poder político, parecería que Jesús vino a fundar un partido. Querido lector, nuestra énfasis como cristianos manifiesta lo que pensamos que son los intereses de Jesús. Por esa razón creo que es vital asegurarnos de tener el mismo énfasis que él tuvo. De lo contrario, no justificamos el motivo de nuestra existencia como iglesia. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Dejemos que sea Jesús quien responda a la pregunta. Cuando le preguntaron a Jesús por qué había venido a este mundo, contestó que había venido para salvar lo que se había perdido, Mateo 18:11. Y después nos contó una parábola para asegurarse de que le entendiéramos bien. Narró la historia de un pastor que tenía 100 ovejas, pero que al perderse una de ellas dejó a las 99 en el redil y emprendió una búsqueda desesperada por el desierto, las montañas y el valle en busca de la que se había perdido. Una sencilla pero efectiva metáfora para revelarnos la fuerza impulsora de su corazón, su motivación más poderosa. Estoy convencido de que con esta parábola Jesús nos estaba describiendo su corazón. Nos estaba gritando que su corazón es como el de un pastor que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para encontrar a su oveja perdida. Pero también estoy convencido de que con esta parábola Jesús estaba desafiando a sus discípulos. Nos estaba desafiando a nosotros a tener el mismo corazón que Él tiene, un corazón de pastor de ovejas perdidas. Ahora, déjame hacerte una confesión. Si hay una declaración hecha por Jesús que no puedo quitarme de la cabeza, que es como una espina clavada en mi mente que no puedo ignorar, que me persigue y no me deja escapar, es esta. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno. Mateo 18:14. No es la voluntad de Dios que se pierda uno. Uno es importante para Jesús. Este pastor llamado Jesús deja a las 99 ovejas en el redil y comienza una búsqueda desesperada por el desierto,
las montañas y el valle en busca de la oveja que se había perdido. Repito, deja a las 99 y hace un esfuerzo desproporcionado solo por una. Desproporcionado. Y esto es lo que me incomoda de esta parábola, el esfuerzo desproporcionado que este pastor hace solo por encontrar a una oveja, porque siendo honestos, estadísticamente hablando, perder a una oveja era una pérdida asumible. El 99% de ellas estaba a salvo, solo el 1% se había perdido. ¿No crees que un 1% es una pérdida asumible? La mayoría de las empresas se sentirían satisfechas con un 99% de los objetivos alcanzados. Está dentro de los márgenes aceptables. Estadísticamente hablando, desde los parámetros que gobiernan la mente de aquellos que nos llamamos racionales, era absurdo dejar las 99 solo por una. Era un desperdicio de tiempo, recursos y energía, y además era peligroso para el pastor, ya que emprender esta búsqueda incierta le haría enfrentarse al terror de la noche y a las fieras del campo. Racionalmente hablando, por una no valía la pena el esfuerzo. Pero querido lector, el corazón de este pastor parece que no entiende de estadísticas. Parece que no entra dentro de lo racional de una mente analítica, porque este pastor está emocionalmente involucrado con esa oveja perdida. Para él, esa oveja no es solo un número, es su oveja, es suya, de su pertenencia. El pastor la vio nacer, le puso nombre, la alimentó y esquiló su lana. Para el pastor de esta parábola, salvar esa oveja merece el mismo riesgo de poner su propia vida en peligro. Jesús está emocionalmente involucrado con esa oveja. Para él, no es un dato en el conteo general de un redil. La llama por su nombre. Sí, lo sé, es estadísticamente absurdo hacerlo, pero esta parábola no fue contada para entenderse con la razón, sino con el corazón, porque eso es lo que intenta revelarnos, la fuerza impulsora del corazón de Dios. Este pastor es movido solo por una. Una es importante para Jesús. ¿Captas el mensaje? No es la voluntad de Dios que se pierda una. No es su voluntad. No lo es. Peléate con estas palabras como yo lo hago cada día. Que te roben tu egoísta tranquilidad para dormir por las noches. Que te arruinen tu cómoda somnolencia emocional. Porque si te tomas en serio a Jesús, no puedes ignorar este mensaje. Aunque multitudes seguían a Jesús, él no vio números, él siempre vio personas. Qué diferente es el corazón de Jesús al nuestro. Nosotros siempre obsesionados con los números, Jesús siempre obsesionado con las personas. Nosotros tan obsesionados con las estadísticas de crecimiento de nuestras redes sociales, valorando la importancia de una persona por su número de seguidores en Instagram, decidiendo si prestamos mucha o poca atención a un individuo dependiendo de un numerito llamado followers. Nosotros tan obsesionados con los números de nuestra cuenta bancaria y con los números de nuestra báscula, calculando los porcentajes de crecimiento de la inflación y calculando las estadísticas de partidos ganados de nuestro equipo de fútbol favorito. Incluso he visto cómo algunos de nosotros, personas de influencia en la iglesia, medimos nuestro éxito por el número de personas que asisten a nuestras reuniones los domingos o por el número de visualizaciones de nuestros videos en YouTube. Números, números y más números. Pero mientras nosotros calculamos estadísticas, Jesús se dedica a susurrar nombres porque para él las personas no son números, tienen nombres, todos. Juan, Gabriela, Daniel, César, Nicolás, Claudia, Santiago. De hecho, me parece revelador que el libro de Apocalipsis se afirme que el anticristo marca a los seres humanos con un número, Apocalipsis 13:17. Sin embargo, Cristo regala a los suyos una piedrecita blanca con un nombre nuevo que él mismo les pone, Apocalipsis 2:17. Da que pensar, ¿será que cuando nos importan más los números que los nombres estamos siendo influenciados por el espíritu del anticristo? ¿Cuántas veces Jesús está susurrando el nombre de personas a tu corazón mientras tu cabeza está distraída calculando algo? Este pastor espera que algunos de sus discípulos continúen con sus intereses,
que sean poseídos por sus mismas motivaciones, que tampoco entiendan de estadísticas, que sean los pastores que pierdan la razón y hagan esfuerzos desproporcionados para rescatar a las ovejas perdidas. Desgraciadamente, me he dado cuenta de que en la iglesia muchos quieren ser el pastor de las 99 ovejas ordenadas, limpias y obedientes del redil. Pero Jesús se pregunta, ¿quién quiere ser el pastor de las ovejas perdidas? ¿Quién quiere ser como yo? Pero claro, cuando te distraes intentando hacerte lo importante entre las 99, pierdes la oportunidad de ser como Jesús. En los evangelios constantemente vemos a Jesús dejando a las multitudes y haciendo esfuerzos desproporcionados solo por salvar a una persona. Permíteme ponerte 3 ejemplos. En el Evangelio de Marcos capítulo 5, leemos cómo Jesús dejó a una gran multitud que le seguía, cruzó en barco el mar de Galilea para ir a una región llamada Gadara. Lo hizo porque en aquel lugar había un hombre loco que andaba desnudo por los cementerios, un endemoniado del que todos huían asustados, pero que Jesús quería liberar con su poder y convertirlo en un evangelista. Jesús dejó a una multitud que le aclamaba solo por uno. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, leemos cómo Jesús dio un rodeo antes de ir a la gran fiesta en Jerusalén para entrar en Sicar, una ciudad de gente menospreciada, gente mestiza, considerados ciudadanos de segundos por los judíos racistas. Lo hizo porque en aquel lugar había una mujer samaritana cuya vida emocional y sexual estaba tan desordenada que era la protagonista de todos los rumores del vecindario. Pero Jesús quería encontrarse con ella en el pozo de la aldea y revelarse como aquel que podía saciar la sed de su alma. Una vez más, Jesús dejó las fiestas multitudinarias en la capital solo por una. En el Evangelio de Lucas capítulo 19 leemos cómo Jesús entró en la ciudad de Jericó y fue ordenado por una masa de admiradores que querían tocarle. Literalmente cientos de personas estaban rodeándole, pero Jesús se paró en medio de la multitud. No se dejó fascinar por las masas, sino que fijó su mirada en un hombre que era tan bajito que se había tenido que subir a un árbol sicomoro para ver a Jesús. Aquel hombre se llamaba Zaqueo y era odiado por todos porque era una especie de político corrupto que robaba a las personas amparado por el poder. Entonces Jesús, sin importarle lo que dirán de él los demás, sin prestar atención a la crítica, le pidió a Zaqueo que bajase del árbol y que le recibiera en su casa. Jesús lo hizo porque sabía que una conversación sería suficiente para que Zaqueo fuera transformado en el hombre más justo y generoso de Jericó. Sorprendentemente, Jesús desestimó la popularidad entre la multitud solo por uno, porque uno es valioso para Jesús, esté en la condición que esté, aunque sea un endemoniado gadareno del que todos huían, una mujer samaritana con desórdenes emocionales o un político corrupto odiado por todos. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Decimos constantemente que Jesús murió en la cruz por el mundo, y aunque es cierto, olvidamos que Jesús hubiera estado dispuesto a morir en la cruz solo por uno, solo por ti. Entiende esto y déjate afectar por lo que significa. Si solo tú, solamente tú en toda la historia hubieras respondido al llamado de Jesús, Jesús consideraría que derramar cada gota de su sangre en la cruz fue un precio que mereció la pena pagar solo por ti. Tú vales cada gota de la sangre de Jesús. ¿Cuánto valen los gadarenos, las samaritanas o los saqueos? Valen cada gota de la sangre de Jesús. ¿Cuánto valen los homosexuales, los inmigrantes o los de otra ideología? Valen cada gota de la sangre de Jesús. Entiéndelo. Cuando menosprecias a alguien por su color, su orientación sexual, su posición política o por cualquier otra cosa, estás menospreciando a alguien que vale cada gota de la sangre de Jesús. Al menospreciarles a ellos, menosprecias la sangre de Jesús. Cuidado con eso. Tu menosprecio puede ser un sacrilegio. Tú puedes argumentar todas las razones por las cuales crees que una persona concreta vale más o menos que otra, basándote en tus preferencias y prejuicios. Pero cuando yo estaba en una galería de arte debatiendo con un experto, porque creía que un cuadro concreto no merecía valer $1.000.000, me parecía que algo tan simple no podía valer tanto, él me contestó que su valor no lo determinan los materiales como el lienzo, el marco o la pintura.
sino que su valor lo determina el precio que alguien está dispuesto a pagar para obtenerlo de forma exclusiva. De la misma manera, el valor de alguien está determinado por lo que Dios estuvo dispuesto a pagar para obtenerlo en exclusividad, su sangre. Cuando el pastor de esta parábola encuentra a la oveja perdida, metida en un hoyo, sucia por sus propios excrementos y con múltiples heridas, no la castiga, sino que la toma en sus brazos, la pone sobre sus hombros y la carga de vuelta al redil. Mientras el pastor la lleva sobre sus hombros, huele su desagradable olor, se ensucia con el barro de su lana y con la sangre de sus heridas. Pero este pastor no se molesta, porque está feliz que ha encontrado a su oveja. Regresa al redil exhausto por el largo camino, cargando con el peso de la oveja de aproximadamente 40 kilos. ¿Te imaginas ese peso sobre tus hombros? Una vez allí, la limpia, la cura, la alimenta, porque es su oveja. Sabe su nombre. ¿Sabes a qué terminará oliendo este pastor? A oveja perdida. ¿Sabes a qué olía Jesús? Quizá te sorprenda, quizá te incomode. Jesús olía a publicano, leproso, borracho, prostituta. Jesús olía a ovejas perdidas, porque estaba cerca de ellas. Las invitaba a la mesa, las escuchaba y las hablaba al corazón. Las cargaba sobre sus hombros de vuelta al redil. Uno siempre huele a lo que carga. Así olía Jesús, y la élite religiosa le molestaba su olor. ¿A qué hueles tú? Algunos en la iglesia presumen de oler tan bien que jamás las verás ensuciando sus trajes y corbatas cargando una oveja perdida. Algunos en la iglesia prefieren oler a la reunión de las 99 que impregnarse del olor de la calle mientras buscan la perdida. Algunos en la iglesia dicen que huelen a limpio, pero en realidad huelen a apatía. No saben que a Jesús le gusta más el olor a barro del que salva que el olor de perfume del que canta. Aún recuerdo cómo Jesús me confrontó cuando juzgué a un hombre que asistía a nuestra iglesia por su olor. Solía llegar tarde a las reuniones, siempre corriendo y un poco desaliñado. Al cruzarme con él pude percibir el olor a humo de tabaco impregnado en su ropa. Rápidamente le juzgué en mi corazón, acusándole en silencio de fumador sin dominio propio, hasta que inevitablemente tuve que mantener una conversación con él y me relató su historia. Me contó cómo cada domingo iba a la casa de un hombre anciano y que había sido olvidado por su familia. Le aseaba, le hacía la comida y le limpiaba la casa antes de ir a la reunión dominical. Me contó que pasaba largas horas sentada a su lado, dándole valor mientras le escuchaba hablar con añoranza de sus años jóvenes. Me confesó que aquel anciano era un fumador empedernido, pero que merecía la pena soportar el humor por hacerle compañía. Entonces pude escuchar a Jesús diciéndome en silencio, y piel, este hombre que juzgaste para mí, hoy huele mejor que tú. Querido lector, quizá no puedes salvar a miles, pero puedes salvar a uno. Dios quiere que interrumpas tus planes solo por uno. Dios quiere que hagas un esfuerzo desproporcionado solo por uno. Dios quiere que salves a uno y lo traigas de nuevo al redil. Y fin. Dale, Katy. Bueno, buenas noches. Bueno, trataré de como de que despegar después de semejante reflexión. Em, bueno, dentro de como el crecimiento en Dios o los años que el Señor por misericordia me ha permitido vivir a su lado. em, o sea, dentro de la teoría y dentro de lo que hemos hablado esta semana, me ha pegado varios cachetadones. Pero también de la reflexión de donde el Señor me ha sacado, obviamente con situaciones difíciles, pero en algún momento yo soñaba con predicarle a multitudes, y yo decía, wow, venía haciendo el ministerio durante muchos años y las metas y los números hacen perder el verdadero enfoque. Eh, en este tiempo, después de que estoy como en un, tal vez no desierto, pero donde el Señor me tiene como en remojo, em,
he podido ver que el Señor desea más ahora que yo haga el ministerio con una persona, con tocando una a la vez, quizás una por mes, una al día, una sí, y evitando las cifras, evitando el alcanzar las multitudes, porque a veces creemos, cuando llegamos a la iglesia, creemos que es lo mismo que están diciendo al frente, es lo que Dios quiere de mí, y es predicarle a multitudes, y no se trata de multitudes en un solo instante, sino de multitudes al pasar mi vida entera. Em, Como lo que veíamos también en estos días de cómo de medir nuestra vida, de cómo la vamos a vivir, y es inquietante, ¿no? Es inquietante en cuanto a lo que el Señor realmente quiere. Nos hemos confundido quizás en ser tan, no santos, sino santurrones, creyendo que alcanzando al que está aparentemente peor que uno, porque así como le pasó a Itiel, él olía peor que la persona que estaba llegando, se nos olvida realmente ese significado o ese sentir de Jesús, porque evitamos esta gente para no contaminarnos. Pero realmente estamos muy contaminados y peor que ellos, porque la medida con la que se nos mide a nosotros que conocemos es un poco diferente. Entonces, es bastante confrontante, pero que sí, que nos haga mover a lo que el Señor realmente quiere. Y creo que en estos 3 días se puede evidenciar un poco el corazón de Dios, lo que Él realmente quiere, más allá de una visión denominacional, por decirlo así, sino es el propósito, es la iglesia. Entonces, bueno, quedo bastante inquieta. Em, Gracias. Gracias a ti, Katy. Por aquí Betsy dice, uff, qué fuerte. Anita dice muda. Paulita dice sin palabras, ahí ya se dijo todo. Bridget dice, estuvo wow. Es saber que en algún momento fuimos esa oveja y día a día podemos volverlo a hacer. Sin embargo, Él siempre va a buscarnos. Lili dice fuerte para reflexionar. Vas a darle la palabra a Anita. Uf, qué fuerte. A mí me hacía pensar, pues también súper conectado al capítulo anterior de ensuciarse las manos. Aquí, pues es clarísimo que Jesús se ensució tanto que olía a lo que se ensuciaba, ¿cierto? Em, no sé, me hacía reflexionar mucho como respecto a ponerlo en práctica, sobre todo porque es que es como si uno en la iglesia supiera esto debajo de cuerda, y es como tú sabes como que así es Dios y así fue contigo, ¿cierto? Como tú llegaste destruido y pues Él te sanó, te limpió con amor, te explicó, te pasó por un proceso y ahora pues tú estás en el punto en el que te toca hacerlo. Pero creo que, y pues por lo menos eso me pasa a mí, justamente pues les había contado testimonio de que me surgió la oportunidad de poder crear un grupo dentro de mi universidad con un líder de un movimiento estudiantil cristiano que literal es evangelismo, puro y duro, puro y duro. Yo nunca he hecho eso, o sea, ha sido más como de contarle a mis amigos de, ay, ven a la iglesia, tan, pero así como muy debajo de cuerda, ¿cierto? Pero ellos son evangelismo y hoy empezamos y fue como puro y duro, o sea, vamos a empezar ya, o sea, usted va a salir la próxima semana y uno, pero a uno le asusta porque le asusta ensuciarse, ¿cierto? O le asusta la respuesta de las demás personas, uno se asusta. Pero me hacía reflexionar mucho esto como de verdaderamente no vamos a poder entender esto que está escrito si no vamos y lo hacemos. Porque está muy lindo escrito y a uno, uff, no, sí, confrontada, Señor, wow, es que tú eres increíble. Vaya y ensúciese y se da cuenta verdaderamente de qué es lo que pasa por tu corazón cuando ves a otra persona conocer a Jesús y ves a otra persona ser transformada por su amor. Es como, no sé, me hacía mucho, mucho, sí, como me ardía el corazón de ponlo en práctica. Esto está muerto si no lo pones en práctica, si no vas y le cuentas a alguien, si no te enfrentas a quien está perdido y a quien
no quiere recibirte, y a quien está resistente, y a quien está dolido con la iglesia, y a quien no quiere saber absolutamente nada de Dios, a esas personas hay que ir, ¿cierto? Pero no te vas a ensuciar las manos sabiendo esto, te vas a ensuciar las manos cuando vayas y lo hagas. Entonces, no sé, me confrontó mucho, y más en el proceso en el que estoy, como de, es como que Dios diciéndome, bueno, ya te toca ensuciarte las manos y aprender a amar a la gente en la práctica, no solamente en la teoría. Entonces uf, me dejó así, bueno, Señor. Total, Anita, tienes toda la razón. Y de hecho, creo que es eso, es ir y hacerlo. Por ejemplo, hay personas que constantemente, digamos, están leyendo libros, están adquiriendo conocimiento. Por ejemplo, hay un libro que estuvo muy viral, no es cristiano, en TikTok durante mucho tiempo, que es Hábitos Atómicos. Y el libro literalmente, yo lo leí porque todo el mundo hablaba de ese libro en redes sociales. Y es como leerlo, leerlo, leerlo y como que, uy, cierto, así lo puedo hacer, así puedo generar hábitos, qué chévere, que yo no sé qué. Y es como dice la palabra, reciben la semilla con emoción, pero luego se olvidan de ella. Y más que decir, uy, aprendí 500 tácticas para generar hábitos y fin, ahí acabó todo, a decir, uy, leí muchas, apliqué una, pero con esa una me quedo porque hice literalmente, o sea, no solamente el conocimiento quedó acá, sino que realmente empezó a transformar mi manera de actuar y todo empezó a ser diferente. Creo que esa es la clave de absolutamente todo, no solamente ser buenos oidores, sino ser buenos hacedores, porque la misma palabra dice que cuando somos buenos oidores nos engañamos a nosotros mismos. Es hacer lo que Jesús hizo, actuar como Jesús actuó, amar como Jesús amó y realmente hacer la obra que Cristo tiene para nosotros. Betsy dice que el evangelismo en la universidad es potente. Le doy la palabra a Tani. En este capítulo, pues yo lo relaciono. Realmente yo no fui pues de esas que hay, por ir por las ovejas y esto y lo otro por una sola, pero sí desprecié muchas veces escenarios que Dios me colocaba, solo porque se practicaban cosas pues que actualmente pues no son de Dios, como por ejemplo los escenarios de la celebración en Halloween. Yo aquí me he comentado, yo tenía una escuela de patinaje. Bueno, hace mucho tiempo la escuela pues, se cayó. Yo en esa escuela de patinaje pues iba mucho, hacíamos mucho las fiestas de Halloween, celebramos mucho Halloween, pero no celebrábamos diciembre, no hacíamos las novenas. La fiesta más importante de la escuela de patinaje era la celebración de Halloween. Y pues yo ya era cristiana, yo ya conocía de la palabra de Dios y toda la cuestión. La escuela pues se cayó, lastimosamente, y la escuela pues también era en compañía junto con mi hermano. Mi hermano decidió que la iba a poner otra vez, que no sé qué. Yo la verdad ya no quería pues trabajar, pero bueno, empezamos a trabajar juntos en la escuela y llegó un momento donde me tocó abandonar porque pues aunque ya tenía una enfermedad, me pasó algo en los pies, me enfermé de los pies y yo era la profesora de los niños chiquitos. Entonces, pues es una escuela de patinaje y toca estar detrás de los niños chiquitos. O sea, difícil me puedo sentar a dar la clase. Eso no se puede, me toca ponerme patines para mostrarle a los niños cómo hacer los ejercicios y todo eso. Entonces sí ya me quedaba complicado porque realmente no, ya no podía correr, no podía patinar, no podía ponerme en zapatos cerrados, en fin. Entonces, pues en esos días llegó la celebración de Halloween. Y ay, que le iban a celebrar, que esto y que lo otro. Y algo me decía pues que fuera, igual pues no iba a hacer nada. Yo terminé saliéndome de la escuela de patinaje, pero pues después me invitaban a las celebraciones y llegó pues la celebración de Halloween, vuelvo y repito. Entonces yo no quise ir a la celebración de Halloween porque yo dije que no iba más a celebrar pues Halloween. Entonces llegó una señora que es cristiana y ella sí fue a la celebración de Halloween. Llevó a los hijos de ella, una mamita pues del club, llevó sus hijos que también patinaban en el club, entrenaban.
y ella no los llevó disfrazados, pero sí, pues llevó a sus hijos, llegó un momento que sentó a todos, incluso a los padres, y empezó a orar por todos los niños, empezó a, a contarle a los niños que, pues, qué significaba Halloween, incluso oró por los padres, incluso oró por mí. Entonces para mí fue una enseñanza muy grande porque pues yo desprecié ese escenario. Yo le contaba ayer a mi líder que yo antes cuando era cristiana y tenía la escuela, yo oraba antes de la clase, pero yo nunca cogía a los niños para orar. Entonces ella aprovechó el escenario, oró por los niños, les enseñó y adivinen cuál fue el momento más importante de la celebración de Halloween, la oración que hizo la señora. Actualmente éramos como tres profesores, éramos mi hermano, un amigo y yo, y ellos solamente hablaban de esa oración, de la oración que hizo la señora y los niños se gozaron su fiesta, normal, pero ella no fue partícipe, o sea, como tal, no apoyó la celebración, pero fue allá a hablar de Dios y a enseñar, pues, lo que era malo Halloween, hablar de Jesús y todo eso. Gracias, Mitani. Pienso yo que uno debe tener bien claro qué es lo que quiere hacer, porque el enemigo también puede ser muy sutil, tipo, ay, si va y evangeliza la discoteca con tus amigos, y en realidad evangelizar terminas bailando y siendo partícipe de las cosas que quizás no son el escenario en el cual debes de estar, y digamos que lo que nos cuenta Tani lo veo como, wow, o sea, de verdad fue, predicó y fue luz en medio de eso, pero en muchas ocasiones queremos ser luz actuando como tinieblas. Y lo cuento no a manera de juzgar, sino porque a mí misma me pasó. Yo tenía mis compañeros del trabajo y recuerdo que un día una amiga me dijo, ay, yo voy a la iglesia si tú vas al karaoke con nosotros, y yo, hágale. Y me los llevé para la iglesia, yo la más feliz, y me la evangelicé, ta, 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 ta. Llegué al karaoke y me puse a cantar, me puse a bailar, o sea, no di testimonio de en realidad el Cristo que había en mí, y no lo digo porque bailar y cantar sea malo, no quiero que me malinterpreten, pero Dios sabe cómo actuó en ese momento y no estaba dando testimonio. Entonces, creo que tenemos que ser muy cuidadosos también con eso y ser sinceros y genuinos de cuál es realmente nuestra motivación. Gloria a Dios por esa señora, porque en realidad enseñó lo que significaba esta celebración y fue luz. Creo que eso es lo más importante, poder ser luz. Le doy la palabra a Lili. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues duro, porque uno empieza como a reflexionar en que uno muchas veces selecciona quiénes sí y quiénes no. Y con esta lectura y obviamente apoyada en esos versículos, el Señor nos dice que pues nosotros no somos nadie para saber quién va a entrar a su redil, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es caso. Y alguna vez, hace muchos, pero muchos años, yo iba en una buseta para mi casa después de entregar unos trabajos y era un recorrido largo y se subió, habíamos por ahí 5 personas en esa buseta, no eran más, y se subió un niño de la calle como de unos 12, 13 años y olía terrible. Yo estaba como casi de las últimas, de las que estaban pues sentadas porque la buseta estaba desocupada, y él se empezó a ir para atrás y yo como que, ay, que no se me vaya a sentar al lado. Pero apenas él pasó, era como de 12, 13 añitos y tenía a un lado de su cabecita rapado y tenía muy fea su cabecita. Hagan de cuenta como cuando la piel de un perrito que tiene sarna, así tenía la cabecita y eso me impactó muchísimo. Y el niño iba, pero si se vale la expresión, porque no sé cuál otra usar, como llevado pues como, no sé qué habrá olido, o que pues sí llevaba en su mano pegante, pero estaba súper ido. Y yo empecé, lo primero que yo hice fue empezar a orar por él, porque me conmovió mucho. Lo que les decía, el olor era impresionante
y, y yo dije que no se vaya a sentar al lado mío, pero sí, en misericordia, yo me sentí me movió Dios a misericordia y empecé a orar por él, que Dios le diera la oportunidad de ser libre de ese yugo en el que se encontraba, que pudiera ver a su familia, porque es que era muy chiquito. Y hagan de cuenta, unos 10 minutos más adelante, él se bajó y por allá le levantó la mano al conductor dando las gracias. Y yo me fui caminando después de que me bajé llorando y orando por el niño. Y pasaban los días y Dios me lo ponía, yo seguía orando y orando por él. Y eso, o sea, es que es algo por decirlo de alguna forma sencillo, que ir a untarse en realidad, como de pronto nos leímos en el capítulo. Pero yo sentí el sentir de obedecer a estar orando por él. Y un día yo estaba trabajando en la noche porque el otro día tenía que entregar un trabajo y nosotros teníamos en el laboratorio en esa época eran televisores de los gorditos atrás, pero el televisor que teníamos en el laboratorio era un televisor portátil chiquitico a blanco y negro. Entonces, a veces se veía, a veces no se veía, pero pues sí se escuchaba bien. Y en las noticias salió que eso era cuando Betty la Fea. Y fueron y hicieron como una grabación en el Bronx sobre como preguntando sobre la novela, todo eso, y todas las personas como de la calle empezaron a contar porque la veían como desde las tiendas y cosas así. Y mostraron que por esa grabación, una mamá vio a su hijo. Y esa mamá se vino para Bogotá a buscar a su hijo. Y entonces cuando mostraron al niño, pues yo en un televisor a blanco y negro que casi ni veía bien de la lluviecita que hacía, yo salí corriendo para la habitación porque apenas yo escuché la noticia, yo dije, es él. Y me fui para el televisor de la habitación y efectivamente era él. Y fue, uy, no, es que me acuerdo y fue súper impactante porque yo dije, en cierta forma, no me unté de su olor y obedecí como de una manera, por decirlo así, cómoda. Y créanme que desde ese momento, cuando yo veo alguna situación, cuando yo veo una persona en algo, antes de ayer estábamos en urgencias, que me tocó ir a urgencias, y mi esposo me dice, entró un muchacho como de mi edad, doblado, con un dolor de pecho, estaba infartado. Y yo le dije, Mau, ¿tú qué hiciste? Porque en esos momentos es que inmediatamente toca orar. Yo desde esa oportunidad, yo veo cualquier cosa, mira, hasta una pelea en una calle y yo inmediatamente me pongo a orar, porque desde eso lo aprendí. Yo sé que no me estoy untando como debiera ser, porque a veces sí digo, como que con este sí, con este no, pero desde ahí yo aprendí que así sea la oración, que yo digo así sea, pero es lo mejor que podemos hacer. Y después de muchos años, este muchacho era como un líder en una fundación de un padre que se llama Javier de Nicoló, no sé si lo han escuchado, y yo lo veía y era su carita. Él le costó mucho devolverse con su mamá, y después lo entrevistaron y él decía que él no quería volver, pero bueno, fue un proceso porque salir de esas situaciones es muy difícil, pero ya después de muchos años él era líder como en esas sociedades, como en esa fundación para niños y personas de la calle. Entonces, eso fue lo que yo me acordé, quería compartirles eso. Gracias, mi Lili, hermosa, por compartirlo con nosotros. Le doy la palabra a Paulita. Esta enseñanza me dejó algo que me recordó cuando, o sea, cuando yo conocí a Jesús. Pues a mí, por ejemplo, yo era una persona súper obstinada con las cosas de Dios, yo quería, o sea, que la religión católica, pues, o sea, era para mí la religión y la Virgen y eso, y resulta que o sea, yo me acuerdo que era un señor y él pues siempre, o sea, él conoció primero a mi mamá, le habló a mi mamá y a mí me habló. Y yo no quería escucharle ni nada de eso. Entonces resulta que él a veces hacía la visita en la casa y un día no estaba mi mamá, entonces yo estaba ahí sola y él estaba tocando la puerta y yo no le quería abrir y yo, ay, qué pereza ese señor. Entonces no le quería abrir la puerta y él obstinado.
todos los miércoles tocaba esa puerta, yo me asomaba al balcón y yo me hacía como que la que no había nadie ni nada de eso. Entonces, el Señor seguía, o sea, ese Señor, o sea, movido por Dios, obviamente, como Dios diciéndole, háblele, háblele. Y bueno, yo no le abrí la puerta ni nada de eso. Entonces resulta que, o sea, aquí estoy como contando mi testimonio. O sea que, no sé, yo no sé, yo creo que no lo había contado. Entonces resulta que yo seguía como así, como que muy reacia con las cosas de Dios. Y entonces ahí ya me tocó, fue una enfermedad muy fuerte y todo eso. Entonces ahí es cuando yo estuve en el borde de la muerte. Yo ya me iba a morir. Los médicos dijeron que a mí me iba a subir un coma y ya, chao. Entonces ahí no pudo ir el Señor, no pudo volver el Señor, pero sí fueron unos pastores de otras iglesias. Entonces a orar por mí. Entonces ahí fue cuando yo ya le entregué mi vida a Dios, ya dejé, o sea, como que dejé ya de tener a Dios a mi manera y yo dije, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, toma mi vida, ya quiero que tú seas mi Señor, o sea, se lo dije a gritos y fue tan hermoso eso porque en medio de ese dolor Dios ponía personas en mi vida, o sea, Dios ponía personas en mi vida y Él seguía poniéndolas y eso. Entonces, es algo hermoso porque ya después de que yo le entregué mi vida a Jesús, no solo me salvó, me hizo volver a caminar de nuevo, o sea, me revivió porque estaba muerta, casi muerta, sino que también o sea, él caminaba conmigo durante todo ese proceso y caminó conmigo, o sea, yo entré a la clínica sin Dios y salí con Dios y sana. Entonces eso para mí fue como, o sea, si esas personas no hubieran insistido, o sea, Dios, yo sé que Dios le habla a uno hasta en las piedras y en una enfermedad, en situaciones difíciles, pero si esas personas no hubieran seguido de obstinadas, como hablándome, buscándome, quizás, no sé, o sea, entonces por eso, pues Dios, o sea, no soy perfecta, entonces Dios me manda a mí incomodarme cada rato. O sea, por ejemplo, yo estoy como tranquila en una EPS esperando mi turno o en un cine o algo así. Y Dios como que háblale, háblale, como que. Entonces es como, entonces eso nos manda a Dios, porque, o sea, yo no me imagino, por ejemplo, a los discípulos de Jesús como hemos sido nosotros, que nosotros vamos a la iglesia, como en un show, como con crispetas, a ver una película, qué chévere, qué bonito, y me fui ya. No, los discípulos se incomodaban, se ensuciaban, o sea, se hacían, o sea, se sentían a veces despreciados, apedreados, pues los crucificaron, les hicieron muchas cosas por causa de Dios. Entonces eso es lo que Dios nos manda a hacer, o sea, pequeños Jesuses. O sea, cristiano es un pequeño Cristo. Entonces es como incomodarnos como Él lo hizo. Obviamente no somos perfectos, no, o sea, Dios nos va a ir capacitando, pero no es como un don, sino es como un deber, es una obligación, como que es como cuando uno se casa y esconde el anillo, pues porque si te casaste, estás feliz, estás enamorada. Entonces eso me hace mucho a mí pensar porque, o sea, es una tarea de todos los días y Dios nos va a incomodar y entonces eso es como ser la diferencia, como no ser ese cristiano de banca, sino ese cristiano que tiene misericordia de que esa persona se va a morir algún día y no va a conocer de Dios. No, no es que nosotros la vamos a llevar al cielo en un carrito ni nada de eso, pero sí, pero sí saber de que Dios nos está usando para que esa persona, sea con un mensaje, con un tratado, con algo, pues yo he conocido casos de que a una persona le dan un tratado y que un pastor se volvió pastor fue por un tratado, imagínate. Entonces, Dios hace su obra y nosotros tenemos que obedecer en ese mandamiento, que es ir y hacer discípulos. Amén, mi Pau, así es. Gracias por contarnos tu testimonio y creo que es la viva evidencia de eso, de perseverar. De hecho, la palabra dice que unos sembraron, otros regaron la semilla, pero fue Dios quien dio el crecimiento y yo creo que si acá nos ponemos a analizar los testimonios de cada uno,
Muy probablemente no llegamos al primero, varias personas estuvieron allí plantando su semillita hasta que esa semilla vino a dar fruto, pero creo que es cada uno de nosotros hacer lo que nos corresponde hacer. Y bueno, quiero que podamos ir al ahora tú. Como estamos hablando de olores, vamos a hacer algo relacionado con el olfato. ¿Recuerdas a la persona que el Espíritu Santo te mostró en el desafío incendiario de esta semana? Llámala y pregunte cuál es el olor que más te gusta. Aclárale que puede ser el olor de cualquier cosa, una esencia, una comida, una planta. El motivo por el cual le haces esta pregunta es porque a partir de la respuesta que te dé, debes comprarle un regalo relacionado con esta. No le entregues el regalo hasta que llegues al día 40. Este día te explicaré qué tienes que hacer con lo que has comprado. Probablemente quieras saber por qué se lo preguntas, pero no le respondas. Dile que será una sorpresa. Y ese es el reto o el ahora tú de este día. Me gustaría que podamos cerrar este tiempo orando y que Dios sea direccionándonos en esta semana tan desafiante. Papito Dios, hoy te damos muchas gracias por este tiempo, por estas enseñanzas tan valiosas, por confrontar nuestro corazón, nuestro espíritu y por llevarnos a dar la milla extra, Dios. Porque eso fue lo que tú hiciste al ir por esa ovejita. Dar la milla extra, a ti no te importa si hay 98, 99, 60 personas en un lugar, si una sola de ellas no está. Y te pedimos, por favor, esa sensibilidad por esa oveja perdida, por esa oveja que no está, por esa oveja que de un momento a otro dejamos de ver. Llena nuestro corazón de esa sensibilidad y ayúdanos a dar esa milla extra, a gastarnos, entre comillas, desproporcionalmente por esa ovejita, porque realmente tú ya lo hiciste y tú eres nuestro ejemplo perfecto. Hoy te damos gracias por este día, por esta enseñanza tan preciosa. Te pedimos, por favor, que nuestro corazón mantenga anclado, Señor, y pegadito al tuyo para latir, Dios, con lo que tú lates y amar a aquellos que tú amas. Queremos amar como tú lo haces, Jesús. Guíanos, direcciónanos, instrúyenos, corrígenos cuando necesitamos ser corregidos y llévanos a ser cada día más como tú, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén.